Hola para todos, en este nuevo video vamos a comenzar el estudio de una de las defensas más sólidas con las que cuenta el negro. Esta defensa es la defensa siciliana, ¿verdad? Ante E4 nos contestan C5. Y ahora, bueno, la respuesta más sólida por parte del blanco, por excelencia, es la jugada caballo F3. A lo que, bueno, tenemos millones de opciones, pero en este video nos vamos a centrar en el estudio de la variante Najdorf, ¿sí? Que, bueno, comienza con el movimiento D6 en primer lugar. Y ahora, bueno, jugamos D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Y estamos en lo que es la variante Najdorf, ¿sí? Dentro de la defensa siciliana. Y ahora, bueno, hay muchas opciones. Como una variante para emplear solo en algunas ocasiones, y que es la que vamos a analizar en este video, les voy a recomendar la jugada Dama F3. Les advierto que solamente yo les recomendaría que la empleen solo en algunas partidas, como más bien un arma de sorpresa, dado que si la utilizan a menudo, el rival los puede llegar a estudiar y bueno, no es una de las aperturas centrales con las que cuenta el blanco. Por esa razón, solamente Dama F3 yo les recomendaría que la empleen en alguna de sus partidas. La variante que les voy a enseñar en los próximos dos videos va a ser la variante H3, que bueno, esa sí la pueden jugar a menudo porque bueno, es una de las opciones muy sólidas con las que cuenta el blanco y actualizada recientemente en el 2008, ¿sí? Comenzando a jugarse mucho en los torneos, con lo cual bueno, ya ha quedado demostrada que es una opción que resiste y bien. Así que bueno, en este video nos vamos a centrar, como les decía, en la variante Dama F3. ¿Qué tiene de importante? Bueno, en primer lugar desaloja la casilla de 1 para que, bueno, obviamente el blanco intente enrocarse largo, si lo desea en algún momento. Solo le quedaría sacar el alfil, que generalmente suele utilizar la casilla G5 para salir como, bueno, generalmente se hace la Najdorf. La idea de la jugada Dama F3 es que, además de eso, ante, por ejemplo, un E5, que es la jugada clásica de la Najdorf, en este caso la jugada caballo F5 cuenta con una ventaja, dado que ante la jugada alfil por F5 ya no nos tenemos que preocupar de tomar con peón y dejar una configuración media fea de peones, porque bueno, en este caso ante alfil por F5 capturaremos con la dama. Esa es la ventaja que tiene la jugada Dama F3 también en este tipo de posiciones. Además, bueno, hay que contar que la jugada Dama F3, quizás la dama puede llegar en algún momento a la casilla G3 para intentar presionar el peón de G7, con lo cual, bueno, suele ser en algunos casos molesta. Bueno, obviamente tampoco hay que desechar las ideas de ataque, ¿sí? Con H3, G4, que bueno, la dama puede llegar a apoyar el avance de los peones para que bueno, se hagan de manera mucho más rápida. Así que bueno, esas son más o menos las ventajas. Ante la jugada Dama F3, la principal opción que cancela la jugada Dama G3 es la jugada G6. Con lo cual, bueno, ya vamos a ver qué tenemos que hacer ante esa jugada. Es la mejor opción que tiene el negro, haciendo una especie de dragón por transposición de jugadas. Vamos a empezar primero con caballo BD7. Ante caballo BD7, bueno, la jugada alfil E2 desarrollando, y ante un E6 la jugada enroque. La idea es jugar un dama G3, como les decía, en este caso sí funciona, presionando el peón de G7. Podemos tirar un F4, sacar el alfil tanto si lo queremos a E3 como si lo queremos en G5, está muy bien, con lo cual, bueno, en esta posición yo considero que las blancas no tienen inconvenientes, con lo cual la jugada caballo BD7 no parece tan fuerte. Otra jugada a realizar es la jugada E6, haciendo una especie de Echeveninge. En este caso, ante la jugada E6 casi siempre se suele emplear la poderosa G4, ¿verdad? Que es muy molesta. La idea es atacar directamente al caballo y de manera rápida, muy usado en la siciliana. Y ahora, por ejemplo, ante una jugada como E5, ya caballo F5 es muy molesta para las negras. Y por ejemplo, si se intenta frenar con un H6, parece ser que bueno, podemos forzar un G5, H por G5, alfil por G5, y bueno, tenemos una posición excelente. Vamos a enrocarnos largo. Vamos a jugar un H4 para dejar defendido el alfil de G5. Podemos jugar un torre G1 también intentando presionar en la columna G. Posición excelente. Desde el punto de vista de las blancas no hay ningún tipo de inconvenientes. Bien. Otra opción es la jugada caballo C6. Que bueno, no parece tan buena, dado que bueno, cuando la dama está ubicada en F3, la ventaja es que, por ejemplo, podemos jugar caballo por, peón por y E5, ¿sí? Y bueno, siempre la dama en la gran diagonal
crea inconvenientes contra el peón de C6, contra la torre de A8, con lo cual ante una jugada como D por E5, por ejemplo, dama por C6 jaque, y ante un alfil de 7, la jugada dama B2, vamos a notar que bueno, los peones que están ubicados en la columna B y en la columna C se van a hacer sentir en el medio juego y el final, ¿verdad? Más que todo en el final, porque bueno, son peones pasados que se pueden transformar en muy peligrosos, con lo cual aquí las blancas tienen una ligera ventaja en esta posición. Las negras no parecen haber obtenido nada significativo. Bien, otra opción, como les decía, era la jugada de 5, que bueno, es quizás una de las mejores desde el punto de vista de la Najdorf, pero que bueno, aquí no funciona tanto, dado que por ejemplo, bueno, se puede jugar caballo F5 obviamente. Y ahora las negras cuentan con dos opciones, alfil por F5 y la jugada alfil E6, que se ha empleado, ya vamos a ver en qué partida. Alfil por F5, entonces decíamos que bueno, se tomaba con dama, estábamos ganando un tiempo y evitando que la configuración de peones se destruya. Entonces ahora si caballo C6, la jugada alfil de 3 para defender el peón y anticipándonos a la amenaza caballo de 4, que bueno, con un dama H3 hemos quedado con pareja de alfiles y una posición excelente para las blancas. La pareja de alfiles en el medio juego se va a hacer sentir, con lo cual tenemos una ligera ventaja con las piezas blancas. Otra jugada, como les mencionaba, era la jugada alfil E6. Por ejemplo, en la partida Pichot-Adli en Doha 2016 se empleó esta jugada. Alfil E6, bueno, alfil G5 jugó Pichot, caballo B de 7 por ejemplo, estamos siguiendo esa partida, enroque largo, dama C7, G4, que es una de las ideas temáticas que mencionábamos al principio. La jugada torre C8 es muy característica de la Najdorf, para intentar presionar el peón de C2, bueno, rey B1 para quitar el rey del peligro, ¿verdad? Y ahora, bueno, dama A5 como se jugó en la partida. Y en esta posición Pichot jugó caballo de 5, que bueno, es un tanto imprecisa, dado que bueno, en esa partida se jugó dama A4, jugada muy buena. Jugada muy buena porque ante, por ejemplo, un alfil de 3 para defender el peón de C2, como se jugó en la partida de Pichot, vino un alfil por, peón por y un dama por G4, y las negras han ganado calidad, ¿verdad? Han ganado material, un peón, y bueno, ya tienen una posición superior, y bueno, terminaron ganando la partida. Con lo cual la jugada caballo de 5 no es precisa. En vez de jugar la jugada caballo de 5, de hecho, bueno, esta posición tiene pocos antecedentes, ¿sí? La jugada que recomiendo, y que de hecho es una novedad creada con la ayuda de Stofish, es la jugada alfil G2, ¿verdad? Una novedad muy interesante. La idea es que bueno, tenemos que desarrollar las piezas, ¿verdad? No podemos perder tantos tiempos jugando caballo de 5, que fue el caso de Pichot, que atacó muy temprano, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, ante una jugada como H6, vendría, bueno, alfil por, caballo por y H3, ¿sí? Defendiendo el peón de G4 para poder liberar la dama de la defensa de ese peón. Y además, bueno, estamos presionando el peón de D6, ¿sí? Que ha quedado un tanto débil. Entonces ahora, bueno, hay dos opciones por parte del negro. Una es dama C5 defendiendo el peón, y la otra es jugar un caballo de 7. Ante caballo de 7, bueno, vendría un caballo de 5, que es lo mejor que tiene el blanco, y si caballo B6, por ejemplo, caballo F E3, y bueno, nos hemos hecho muy fuerte, ¿sí? En lo que es el punto D5, que es una de las claves, ¿sí? Que tiene el blanco, cuando bueno, obviamente tenemos esta configuración de peones defectuosa, ¿verdad? Con muchas debilidades, ocupar la casilla de 5 suele ser siempre muy bueno. Así que esta posición es muy interesante para las blancas, tienen un excelente juego. En vez del caballo de 7, bueno, se puede jugar dama C5, defendiendo el peón, pero bueno, en este caso creo que las blancas también estarían bien jugando un torre de 2 para doblarnos en la columna, y por ejemplo si B5, torre H de 1. Además, la ventaja de tener la torre en D2 es que bueno, nos defiende obviamente la debilidad de C2, que suele ser generalmente atacada, como ven acá, por la dama y la torre. Por eso la jugada B5. Así que bueno, en esta posición, la posición que tiene el blanco, valga la redundancia, es muy buena. No tendría inconvenientes en esta partida.
Así que bueno, como podemos notar, ni alfil E6, ¿sí?, ni la jugada alfil por F5 son inconvenientes, ¿sí?, en este tipo de posiciones. Bien, otra jugada empleada es la jugada, bueno, alfil G4. Parece ganar un tiempo, ¿verdad? Pero bueno, en esta posición no cuenta mucho ese tiempo, dado que la jugada dama G3, el alfil no está bien ubicado en G4. Además pueden existir algunos temas tácticos, donde bueno, sí o sí el alfil va a tener que perder tiempo en retroceder porque está mal ubicado en la casilla G4. Además la dama puede atacar el peón de G7 en algún momento, con lo cual yo diría que ayudó a acomodar a la dama las piezas negras. Entonces, por ejemplo, si E5, la jugada caballo B3, ¿cuáles van a ser nuestros planes? Bueno, jugar alfil G5, creando, bueno, obviamente la amenaza de alfil por F6 y ganar el alfil, como les decía. Además podemos jugar un F3 o un H3 y podemos enrocarnos largo, y bueno, no tenemos ningún tipo de inconveniente en esta partida, con lo cual, bueno, alfil G4 no parece ser tan buena. Y bueno, la última opción es dama B6. La idea, bueno, es molestar el caballo suelto de D4, dado que, bueno, no está la dama en D1 para protegerlo, ¿verdad? Con lo cual parece razonable, pero bueno, ante la jugada caballo B3, parece ser que, bueno, tenemos que jugar alfil E3 ganando un tiempo, con lo cual, bueno, obviamente después enroque largo. Parece no ser tan preciso, dado que la dama sale muy temprano, ¿sí? Casi siempre no son buenas estas jugadas. Y si nos queremos enrocar largo, obviamente hay que jugar H3 primero, para que no nos vayan a clavar con un alfil G4, la dama y la torre. Por esa razón, creo que tampoco en esta posición tendría inconvenientes el blanco. Todo muy tranquilo. Así que bueno, habiendo visto las opciones que tiene el negro secundarias, vamos a pasar a la opción principal, la más seria de todas, que es la opción G6, que bueno, además la ventaja que tiene es que me priva de poder colocar algún caballo en F5, ¿verdad? Porque bueno, obviamente me está defendiendo la debilidad con el peón. ¿Qué debería jugar el blanco en esta posición? Debería jugar H3, ¿sí? Una jugada muy importante. Jugar dama G3 en esta posición ya no tiene sentido, con lo cual, ¿por qué no tiene sentido? Bueno, porque ha jugado G6, si no podemos atacar la debilidad de G7 en esta posición, sería muy difícil, con lo cual es más interesante jugar H3 con idea de G4 en algún momento. Y además nos queremos enrocar largo, por esa razón es conveniente sacar, dejar cubierta la casilla G4, perdón. Bueno, ahora por ejemplo alfil G7, acá existen dos opciones, una es jugar alfil G5 y la otra es jugar un alfil E3. Vamos a ver primero la jugada alfil G5. Ante la jugada alfil G5, bueno, ¿qué debe contestar acá el negro? Bueno, la jugada de enroque, ¿sí? Que es lo más sólido que tiene, dado que, por ejemplo, si juega dama A5 tocando el alfil, la jugada alfil E3 tenemos que jugar en esta posición. No debemos jugar dama E3 para defender el alfil, dado que el golpe caballo por E4 no nos estaría ganando calidad material, no es conveniente. Mejor es entonces retroceder el alfil a E3. Entonces, por ejemplo, si enroque corto, enroque largo, y en algún momento si necesitamos jugar caballo B3 lo tenemos que hacer, y bueno, vamos a estar ganando un tiempo tocando la dama de A5, con lo cual parece no ser una jugada muy útil. Así que bueno, no tiene inconvenientes en esta posición el blanco. Entonces lo mejor que tiene el negro es jugar a enroque. Nosotros, bueno, tenemos que enrocarnos para ya comenzar el ataque. ¿Qué vamos a jugar? Bueno, dama E3. Vamos a quitar la dama a E3 para jugar F4 y G4 para intentar atacar. Eso va a ser nuestro plan. Mientras que, bueno, obviamente el negro tiene que hacer lo suyo. Va a quitar las piezas menores e intentar poner la torre en C8 para presionar el peón de C2. En este caso, bueno, existen jugadas como por ejemplo dama A5. Pero bueno, con una jugada como dama E3 defendemos el alfil. Ya no hay ningún motivo táctico con caballo por E4 y además ganamos un tiempo para jugar F4 y G4 luego. Por esa razón dama A5 no parece tan interesante. Alfil D7 tampoco es una jugada muy buena, porque bueno, de nuevo dama E3 dando lugar a F4. Caballo C6 por ejemplo, bueno, vendría un caballo por. Si alfil por viene la jugada de 5, aprovechándonos de que, bueno, obviamente la torre está ejerciendo una fuerte presión sobre la dama. Y por ejemplo, si en esta posición se juega B por C6, F4 con idea de 5 también estaría dando
a las blancas una ligera ventaja, con lo cual, bueno, la jugada alfil de 7 no es precisa, ¿sí? Lo mejor que tiene el negro en esta posición es caballo C6, a lo que, bueno, aquí tomar el caballo en C6 no es buena, porque, bueno, por ejemplo viene B por C6, y si es 5, caballo D5, y bueno, parece ser que todo este lío táctico parece ser favorable para las piezas negras. Por esa razón no queremos eso. Lo mejor entonces es jugar un caballo B3, jugada muy buena, evitando los cambios. Y ahora, bueno, una jugada como B5 sería mala, por ejemplo, por la jugada de 5, que ganaría material, ¿verdad? Dado que nos estamos aprovechando de la excelente ubicación de la dama para ejercer triple presión, dado que también estamos tocando el caballo de F6, la torre de A8 y el caballo de C6 juntos, todos en un solo movimiento. Por esa razón ganan las blancas. Para evitar todo ese desastre, deberían jugar alfil E6 las negras, a lo que, bueno, las blancas contestarían con dama E3 para jugar F4 y G4. B5, por ejemplo, sería lo mejor que podrían hacer las negras. Rey B1 para acomodar el rey y comenzar el ataque. Y ahora, por ejemplo, si torre C8, la jugada de F4 lo dejaría al blanco muy bien. Obviamente es un juego incierto. ¿Qué se podría contestar? Bueno, podemos tener la opción, por ejemplo, dama C7, que es una opción razonable. Pero bueno, comenzaríamos ahora el ataque con la jugada G4. Y ahora, bueno, si se puede jugar H6 o se puede jugar, por ejemplo, alfil por B3. Si alfil por B3, bueno, vendría C por B3. Y, por ejemplo, si E6, alfil G2, H6, alfil H4. Y ante un torre F, E8, la jugada dama D2 la quitamos del rayo de la torre, ¿verdad? Y además presionamos el peón de D6 y además amenazamos jugar F5 luego de haber colocado la torre de H en F1, que puede ser otro de nuestros planes. Bien, entonces la jugada alfil B3 no parece tan buena, dado que, bueno, queda con una ligera ventaja el blanco. La jugada H6 es otra de las posibles respuestas por parte del negro, pero bueno, en este caso alfil H4, caballo A5, por ejemplo, torre H2 para defender el peón de C2, ¿verdad? Ante la amenaza de la dama y la torre. Y, por ejemplo, si caballo C4, vendría un alfil por, alfil por, alfil por, alfil por y caballo D5. Y, por ejemplo, si alfil por D5, la jugada E por D5 lo dejaría el blanco con una ligera ventaja en esta posición, ¿sí? Y bueno, parece ser que la jugada alfil G5 para las blancas es una buena opción, ¿sí?, para jugar. Pero bueno, como les mencionaba, también tenemos otra opción que podemos emplear si cuando gusten, o pueden turnar cualquiera de las dos opciones, que es la jugada alfil E3 también. Pero quizás la desventaja sea que, bueno, es muy conocida, con lo cual, bueno, tienen que saberla jugar muy bien y puede haber mucha preparación por parte del negro. Ahora, bueno, vendría un alfil D7, que es lo mejor. Y la jugada interesante es caballo D5. La idea es eliminar el caballo de F6 para, bueno, obviamente aprovechar la posición de la dama y generar un ataque en el flanco del rey. Ahora, si caballo por D5 es por D5, bueno, el caballo de B8 te costaría mucho salir, con lo cual, bueno, la jugada de caballo por D5 no sería precisa. Lo mejor es enrocarse para las negras. Y ahora, bueno, vendría un enroque largo para las blancas. Caballo C6, rey B1, acomodando el rey. Y ahora, bueno, hay dos opciones por parte de las negras. Caballo E5, que es una opción quizás no la mejor, pero bueno, razonable porque estamos presionando a la dama. Quizás la mejor opción que tiene sería jugar torre C8, ¿verdad? ¿Qué debería jugar ante un torre C8? Que va a ser la primera opción que vamos a ver. Bueno, debería jugar un G4 el blanco. Entonces, si caballo por D5, la jugada E por D5 es muy buena. Y ahora, bueno, existen dos opciones. Caballo por D4 y la opción caballo E5. Si caballo por D4, bueno, vendría la jugada alfil por D4, alfil por D4, torre por D4, E5, D por E6, y ante un alfil C6 la jugada dama E3, amenazando E7. Y si, por ejemplo, se juega F por E6, la jugada torre G1. Y ahora, por ejemplo, si E5, tenemos la jugada alfil C4 que se jugó en la partida Salem-Weiji.
Pero bueno, resulta que no es tan precisa esta jugada porque, bueno, rey G7, G5, y ahora, bueno, en esta partida se jugó torre F3, ¿verdad? Donde, bueno, el negro no vio la mejor respuesta, que podría haber sido la jugada dama C7, porque dado que a un dama de 2, alfil F3, alfil B3, D5, alfil por D5, dama por C2, por ejemplo, hubiera terminado en un final que, bueno, hubiera dado una ligera ventaja al negro, con lo cual, bueno, la jugada alfil C4 parece no ser la mejor opción. Por esa razón, ante la jugada E5, ¿qué debe jugar el blanco? La novedad, sí, que recomendamos, que es la jugada torre D2. No se ha jugado en ninguna partida, con lo cual, bueno, estarían sorprendiendo a su oponente. Ahora, por ejemplo, torre F3 sería lo mejor que tiene el negro. No creo que otra opción sea molesta para nosotros. Dama E2, por ejemplo, torre F4, quitándose de un posible alfil G2. De todas formas, vamos a jugar alfil G2 para cambiar los alfiles. Alfil por, torre por, dama F6, por ejemplo, atacando y desarrollando a la vez. Y ahora, bueno, podría venir, por ejemplo, una jugada como dama E3 y tenemos una posición excelente con las piezas blancas. Amenazamos la incursión de la dama en las casillas B6 y A7, lo cual para nosotros debería ser muy bueno. Muy bien. Así que bueno, esa es la novedad que les recomiendo. Y bueno, otra de las opciones, como les decía, era la jugada caballo E5. A lo que bueno, en este caso deberíamos contestar con, bueno, dama E4, jugada muy buena. Y ahora, por ejemplo, si se juega caballo C4, bueno, vendría alfil por, torre H E1. Y ante un dama C7, bueno, vendríamos un dama D3, E5, bueno, D por E6, F por E6, F4. Torre C8, por ejemplo, bueno, vendría un C3. Y ante un B5, la jugada caballo B3, B4, C por B4, torre por B4 y alfil D4. Si alfil por D4, caballo por D4, E5, F por E5, D por E5 y caballo B3. Y bueno, la debilidad de E5 parece ser importante, con lo cual las blancas en esta posición adquieren una ligera ventaja. Otra jugada posible sería dama C7. Bueno, en este caso deberíamos jugar torre G1, bueno, caballo C4, alfil por, dama por E7, por ejemplo, torre F de 8 y la jugada F4 sería una jugada buena. Y en este caso, bueno, hay dos opciones. Una es alfil B5, lo cual la jugada dama H4 lo dejaría con ligera ventaja al blanco. Y otra opción sería jugar torre E8. Parece lógica, ¿verdad? Porque está suelto nuestro alfil de E3. Pero bueno, vamos a ver que la jugada dama por E7, torre por E3 y ahora el golpe increíble caballo C6, ¿sí? Cortando la ruta entre la dama y la torre. Por ejemplo, si se juega la jugada torre C E8, que parece, bueno, que no hemos logrado nada con la jugada caballo C6, viene el golpe de nuevo caballo C6, ¿sí? E5, perdón, que es una jugada increíble, que toca la dama, presiona la torre de 8, la verdad que la partida se gana en el acto, con un hermoso golpe táctico, ¿verdad? Cortándole la ruta de comunicación a las piezas. Y si por ejemplo en lugar de torre C8 se juega torre F8, bueno, vendremos con un dama por B7 y de todas formas el blanco estaría mejor en esta posición, con lo cual, bueno, la jugada torre 8 por esa razón no parece ser muy buena. Y por último nos queda analizar, ¿sí? Bueno, haciendo un repaso, habíamos visto que ante, bueno, alfil E3, alfil D7, caballo D5, aquí se debía contestar, bueno, la jugada enroque largo por parte del blanco, caballo C6, rey B1 acomodando el rey. Y ahora, bueno, hemos visto anteriormente la jugada torre C8, que en teoría sería lo mejor que podría hacer el negro. Pero otra opción habíamos dicho que era la jugada caballo 5, que es la última variante que nos queda por ver. En este caso, ¿qué debe contestar el blanco? Bueno, jugar caballo por, alfil por, dama G3 para jugar F4. Dama A5, por ejemplo, bueno, se podría contestar con un caballo B3. Si dama C7, la jugada F4. Y ahora, bueno, la jugada buena sería caballo C4. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se juega caballo C6, que no sería tan precisa? Bueno, vendría la jugada H4, iniciando acciones en el flanco del rey.
Torre FC8, por ejemplo, bueno, vendría un C3. Y bueno, dejamos todo protegido, ¿verdad? En el flanco de dama nuestro, y además empezamos ataque en el flanco de rey, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si H5 para frenar, vendría, bueno, la jugada alfil E2 para jugar luego de dama F2 un G4, abriendo líneas. En este caso, la jugada alfil G7, por ejemplo, dama F2 para dar lugar a G4. Y si A5, bueno, la jugada buena alfil B6 obliga a la dama a colocarse en una posición incómoda. Vendría a ser como una especie de fosa, ¿verdad? Porque la verdad que la dama no va a poder salir de ahí. No tiene mucha actividad, ¿verdad? Está trabada por sus piezas. Entonces ahora la jugada A3, que es una profilaxis para evitar un A3 por parte del negro en algún momento, dado que, bueno, ahora viene A4. Pero bueno, ya ante un caballo de 4 no nos tenemos que preocupar por la jugada A3. Caballo por D4, alfil por D4, E5 por ejemplo, bueno, vendría peón por y alfil B6, regresando al lugar para impedir que la dama se active. Entonces, por ejemplo, si alfil E6, la juega G4 y el ataque se viene, la ventaja es decisiva en esta posición. Parece que, bueno, obviamente las negras van a sufrir mucho, como pasó en la partida entre Judith Polgar y Darius en Estambul 2012, con lo cual las blancas no tardaron en ganar esta partida. Entonces, por esa razón, la jugada caballo C6 no es la mejor. Lo mejor es jugar caballo C4, pero de todas formas vamos a quedar con una ligera ventaja jugando alfil por, dama por, alfil D4, por ejemplo, torre AC8, dama F2, alfil por D4, torre por D4, y si dama C7, la jugada F5, tenemos una excelente posición. Podemos pensar en atacar en el flanco de rey, donde, bueno, parece que además se ha perdido, ¿verdad?, el alfil negro, que defendía todas las debilidades que ha dejado los peones, con lo cual, bueno, parece que tenemos excelentes posibilidades de atacar en esta posición. Así que, bueno, hasta acá llega este video donde hemos analizado la variante dama F3, ¿sí? Hemos cubierto esta variante, que, bueno, les vuelvo a recomendar, deberían usarla como un arma secundaria. En los próximos dos videos analizaremos la variante H3, que, bueno, obviamente es una opción mucho más sólida y que, bueno, se puede jugar como un repertorio clásico. Nos vemos, chicos.